La tormenta ártica rugía con furia primordial sobre el glaciar Kangia, en las inmediaciones de Nuuk, donde Aputsiak, huérfano silencioso de 11 años, avanzaba con determinación contenida sobre la capa de hielo resquebrajada que reflejaba un cielo plomizo surcado por ráfagas de nieve fina como polvo de diamante. Su parca de piel de reno cosida por manos ajenas, en el orfanato, ondeando como una sombra rota, mientras el viento cortante, 40 grados bajo cero, le azotaba el rostro inuit, endurecido por el frío y la ausencia, sin que un solo sonido escapara de sus labios apretados, en una línea de resolución muda. El aliento se condensaba en nubes efímeras que se congelaban al instante en sus pestañas oscuras, y el olor dominante era el de la nieve virgen mezclado con el salitre distante del mar helado, un aroma puro que llenaba sus pulmones con cada inhalación medida. Aputsiak había abandonado el refugio gris del hogar para niños esa madrugada, impulsado por un vacío que las palabras nunca habían llenado desde la desaparición de sus padres en una expedición de caza 3 inviernos atrás, y ahora la borrasca lo había arrastrado al corazón del glaciar, donde el terreno era un laberinto de séracs y grietas ocultas bajo una costra traicionera. Sus botas de piel de foca, remendadas con tendones, pisaban con precaución, detectando vibraciones sutiles que su mente silenciosa interpretaba como advertencias. Un crujido bajo significaba peligro inminente. Cargaba una pequeña mochila con carne seca y un arpón miniaturizado, herencia de su padre, sus ojos café profundo, escudriñando el horizonte blanco en busca de patrones, líneas de presión, sombras de grietas, que lo guiaban mejor que cualquier voz. El sol polar, un disco pálido y bajo, filtraba una luz difusa que hacía brillar el hielo en tonos azulados, y de pronto, un trueno sordo. El glaciar se partía frente a él, una fisura abriéndose como una herida negra que exhalaba vapor frío. Aputsiak retrocedió un paso, el corazón latiendo en silencio, pero el bloque bajo sus pies se inclinó, obligándolo a correr hacia el borde opuesto, mientras el abismo lo llamaba con un rugido sordo. El salto fue instintivo, el arpón clavado en el hielo como ancla, mientras Aputsiak se impulsaba sobre la grieta creciente, aterrizando en una placa inestable que se balanceó como un barco en tormenta, la nieve azotando su capucha bajada y cubriendo sus rastas cortas de escarcha que crujía al moverse. El viento silbaba a través de las fisuras con un lamento agudo, y el frío penetraba hasta los huesos, entumeciendo dedos que aferraban el mango de hueso con fuerza desesperada. La placa se estabilizó contra un sérac, y Aputsiak rodó sobre ella, jadeando nubes blancas, el cuerpo temblando por el esfuerzo, mientras el glaciar entero parecía gemir en protesta. Recordaba las noches en el orfanato, mirando el techo, imaginando las voces de sus padres en el viento. Ahora ese viento era real, portador de pruebas. Avanzó, saltando grietas menores, cada impacto reverberando en sus rodillas delgadas, el arpón como extensión de su brazo. El agotamiento se acumulaba, músculos ardiendo, visión borrosa por copos en los ojos, pero vio una pared de hielo al fondo, una sombra que prometía refugio. La tormenta se intensificaba, visibilidad nula, pero patrones en la nieve, remolinos circulares, lo guiaban. Llegó a la pared, palpando una hendidura, una cueva, viento silbando dentro. Entró, el frío seco del interior contrastando con la humedad externa, olor a minerales antiguos. La luz de una tea improvisada, grasa de foca en un hueso, iluminó paredes con vetas azules, burbujas atrapadas como memorias congeladas. Profundizó, el suelo descendiendo, hasta un recodo cálido por geotermia sutil. Allí, un bulto congelado, una mochila familiar con bordados de su madre. La mochila estaba incrustada en hielo translúcido, iniciales talladas, las de sus padres, y Aputsiak la liberó con el arpón, el crujido del hielo resonando como un suspiro liberado mientras abría el cierre endurecido, revelando diarios envueltos en piel impermeable, páginas crujientes pero intactas que despedían un aroma a tinta y humo de kulik, evocando noches familiares alrededor de la lámpara.
Se sentó en una protuberancia rocosa, la tea proyectando sombras alargadas, y abrió el primero. Caligrafía de su padre, detallando la caza que salió mal, tormenta inesperada, grieta traicionera, pero también amor. Para Aputsiak, nuestro silencio que habla volúmenes. Lágrimas silenciosas rodaron, derritiendo escarcha en sus mejillas. Su madre escribía sobre leyendas inuit, glaciares como guardianes de secretos. Páginas finales, coordenadas de una cueva termal, con legado para el futuro. Aputsiak guardó los diarios contra el pecho, calidez emocional contrastando el frío. La cueva tembló, grieta expandiéndose. Salió tormenta amainada en crepúsculo, auroras verdes danzando. Siguió coordenadas, vapor rising de otra entrada. El vapor creaba un velo etéreo en la cueva termal, paredes adornadas con cristales hoarfrost que brillaban como estrellas terrestres bajo la tea. Mientras Aputsiak descendía, el suelo cálido derritiendo sus botas. Aire sulfúrico suave, piscina burbujeante rodeada de grabados ancestrales, círculos de migración, espíritus del hielo. En el agua, contenedores científicos, núcleos de hielo con aire antiguo, semillas preservadas por sus padres, investigadores encubiertos. Entendió. Preservaban evidencia climática y vida ártica. Un diario sumergido. Si nos vamos, Aputsiak continuará. Emoción lo transformó. No solo huérfano, sino continuador. Ruido externo. Rescatistas. Se ocultó, pero decidió emerger con verdad. La primavera irrumpió con un sol radiante que derretía capas centenarias del glaciar Kangia, transformando el paisaje en un mosaico de charcos reflectantes y hielo azul expuesto que crujía suavemente bajo los primeros brotes verdes, mientras Aputsiak, ahora integrado a un equipo de rescatistas que lo habían adoptado como hijo y guía indispensable, se arrodillaba en el suelo recién revelado con las semillas extraídas de los contenedores termales, sus manos pequeñas pero firmes, ya no entumecidas por el frío eterno, presionando la tierra húmeda y fértil que olía a musgo renacido y a promesas ancestrales, un aroma que llenaba sus pulmones con una calidez desconocida hasta entonces. Los diarios de sus padres, publicados en colaboración con científicos inuit, habían revolucionado el entendimiento global del cambio climático, con núcleos de hielo revelando patrones de CO2 preindustrial que advertían al mundo, honrando a sus progenitores no como víctimas de una grieta traicionera, sino como visionarios que preservaron datos vitales en el corazón del Ártico. Aputsiak plantaba cada semilla con ritual precisión, una por entrada del diario, recordando las palabras de su madre sobre la tierra que recuerda lo que el hielo guarda, y observaba cómo los brotes emergían como dedos verdes desafiando el blanco residual, simbolizando no solo renacimiento ecológico, sino el suyo propio, del huérfano silencioso que cruzaba glaciares rotos en tormentas cegadoras, a un joven cuya voz, aunque aún suave y selectiva, articulaba patrones glaciales con autoridad que asombraba a expertos. Por primera vez, habló en una conferencia local, palabras medidas sobre vibraciones del hielo como lenguaje de los ancestros, rompiendo un silencio que había sido armadura y prisión, transformándolo en puente hacia los demás. Los rescatistas, conmovidos, lo inscribieron en escuelas especializadas donde su mente pattern-oriented brillaba en matemáticas y ecología. La cueva principal se convirtió en sitio protegido, declarada patrimonio por el gobierno groenlandés, con Aputsiak como guardián oficial. Guiaba tours, explicaba grabados antiguos y monitoreaba la piscina termal que ahora alimentaba un invernadero experimental con las semillas, cultivando plantas árticas extintas para reintroducirlas en ecosistemas frágiles. Cada atardecer, regresaba solo a la entrada, tocando las paredes translúcidas donde burbujas atrapadas capturaban la luz dorada, sintiendo la presencia de sus padres en el vapor rising y el crujido sutil del hielo. El colgante con iniciales, ahora pulido, colgaba de su cuello como recordatorio de que la tormenta ártica, en su furia, había sido el catalizador para cruzar no solo un glaciar fracturado, sino el abismo emocional del duelo
hacia un propósito eterno. Visitantes llegaban de lejos, científicos, niños inuit, turistas, atraídos por la historia del niño silencioso que halló diarios en la helada profundidad, y Aputsiak les mostraba no solo artefactos, sino lecciones vivas. Cómo el silencio observa patrones que el ruido ignora. Cómo la pérdida cava grietas que la esperanza rellena con vida nueva. Años después, con el glaciar retrocediendo pero su legado expandiéndose, Aputsiak fundó una fundación para huérfanos árticos, enseñando supervivencia y ciencia, asegurando que ningún niño enfrentara el vacío solo. En las auroras danzantes, juraba ver siluetas de sus padres aprobando, y en el viento que ya no aullaba con amenaza, sino que susurraba bienvenidas, encontró conexión perdurable. La cueva, con sus diarios accesibles en vitrinas climatizadas, se erigió como faro de resiliencia, y Aputsiak, de vulnerable cruzador de abismos helados, emergió como tejedor de futuros, donde cada semilla plantada y cada palabra pronunciada honraba el viaje desde la tormenta hasta la serenidad eterna. Un ciclo completo que el hielo, en su memoria infinita, preservaría para generaciones venideras.